Bienvenidos a Punto y Coma. Quien te saluda es Marco Cáceres. Estamos bien contentos el día de hoy. Punto y Coma está recibiendo muchos emails, mucha gente que está entrando a nuestra web. Descubre lo que hay en Punto y Coma. Es muy interesante. Punto y Coma nace para traer testimonios de vida, testimonios del Señor Jesucristo. Y también traemos temas de actualidad en ese reloj profético de hoy. Puedes entrar a nuestra web, que es www.icomareino. Así que entra a nuestra web, déjanos comentarios, también tenemos nuestra página de Facebook, entra, comunícate con nosotros, para nosotros va a ser un honor poder responderte. Si tú quieres una petición incluso de oración, también puedes entrar a Punto y Coma Reino. Así que muchas gracias. Y ahora es un día muy especial, tenemos un invitado, un amigo de la casa, un invitado especial, el pastor Juan Libreros, un amigo de hace muchos años. Gracias, pastor Juan Libreros, por haber aceptado la invitación a Punto y Coma. Es un placer tenerte acá en nuestros estudios. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Marquito, hombre. Es un placer, un privilegio mío que tú me hayas invitado a tu programa tan interesante y tan importante que se ha vuelto. Claro que sí. Mira, me impactó y me llegó. Mira, tú no hemos hablado y me llegó y me conecté con los testimonios que bueno han venido trayendo la gente, porque es que es necesario que el pueblo se dé cuenta de que Dios murió, sí, resucitó y está vivo hoy. Claro que sí. Ese es nuestro propósito. Punto y Coma existe para traer testimonios de vida, para poner en evidencia, porque yo creo que en estos tiempos en que vivimos la fe cristiana, la evidencia del testimonio es poderoso. Amén. Es poderoso porque muestra a un Jesús que está vivo, muestra a un Jesús que tiene oídos para escuchar, tiene boca para contestar y está vivo. Y tú eres un testimonio también. Amén. Así que vamos a ir hablando un poquito de ti para que el televidente pueda conocerte un poquito más. Yo quisiera, después de dirigir esta cámara, yo quisiera que tú le hables un poquito al televidente de dónde eres, dónde naciste. Pues ahora ya eres un pastor, por supuesto, pero cuéntanos un poquito de tu procedencia, de tu niñez. Háblanos un poquito, si eres casado, no eres casado, etcétera. Sí, mira, soy colombiano, nací en Cali, tengo 45 años ya. Llevo casi 25 años en este país. 25 años. 25 años ya. Wow, bastante tiempo. Bastante tiempo, sí, ha llovido bastante. Bueno, mi niñez en mi país, vengo de una familia desafortunadamente disfuncional, ¿verdad? Pero donde mi mamá fue siempre una guerrera. Mi mamá siempre se echó la parte que a mi papá le faltó, se echó hecha al hombro de esa parte. Tan así es que con el dolor del alma le tocó dejarnos a cargo de mis abuelos, los papás de ella, para ella venirse a buscar un mejor horizonte en este país para mi hermano y para mí. Nosotros somos solamente dos. Solamente dos hermanos. Dos hermanos y yo soy el mayor. Cuando tú dices que le tocó venir a Estados Unidos. Sí, venir a Estados Unidos, exacto. Ella se separa de mi papá porque mi papá trabajaba como marinero en unas partes, porque él trabajos pesqueros, y como dicen por ahí, en cada puerto una flor. Oh, Dios mío. Entonces eso no fue muy agradable. A mi mamá le gustaban mucho las amistades y mi mamá pasó muy mal momento. Entonces decidió cortar con eso, con el apoyo de los hermanos y echarse la responsabilidad de ella, de mi hermano y conmigo. Entonces una de esas cosas fue que buscando una mejor calidad de vida para nosotros, decidió venirse a Estados Unidos. Este país. Hace 25 años. No, mi mamá lleva mucho más aquí. Mi mamá lleva como 35 o algo más. Sí, mi mamá lleva muchos años aquí. Ella se vino a guerrear aquí para poder sostenernos a nosotros. Fue muy difícil al comienzo. Tanto así que, por ejemplo, en las reuniones que se hacían en la casa, yo veía, por ejemplo, en los diciembres, que mis tíos, cuando tenían ya sus hijos, claro, son sus hijos, a ellos le daban
las mejores cositas y a nosotros también nos daban, pero no de menos calidad que ellos y nosotros como niños sabíamos y veíamos la diferencia y hay veces criticamos, bueno, ¿y por qué mi mamá no? Pero no sabíamos la dificultad que ella estaba pasando. Pero era un esfuerzo que ella estaba haciendo. Exacto, que valió la pena porque aquí estamos bien, gracias a Dios. O sea que tu papi se desentendió de ustedes prácticamente. Sí, yo tengo conexión con mi papá todavía, yo hablo con él, le ayudo. Yo le ayudo a mi papá, pero sí, él se desentendió de nosotros en esa parte. Y, en esos años. En esos años, y hay veces mi hermano se resiente un poco de eso, porque... Tiene esos recuerdos. Sí, carga mucho eso. Yo he tratado de administrarle mucho a mi hermano en esa parte porque pues, no depende de nosotros. Ya fue un error como cometemos cualquiera, pero está en nosotros, en la obra que está haciendo Dios para sanar nuestro corazón. Y eso es lo más importante. Cuéntale al televidente, Juan, ¿cómo era tu vida en esos años en Colombia, en esos inicios, antes de venirte a Estados Unidos? ¿Cómo era Juan Liberos en ese tiempo? Bueno, con muchas dificultades. Muchas dificultades porque, como te digo, mi mamá se tuvo que venir... fui un poco rebelde entre toda esa situación. Al no tener a mis padres juntos, fui un poco rebelde. ¿Te chocó un poco eso? Sí, me impactó mucho eso. Salí de mi casa, como a los muy joven, 13 años de mi casa, y dormí hasta en ríos, en puentes, me arropaba con papel y periódico. Hay veces mi hermano, yo me comunicaba con él y él me daba comida. Espérate. ¿Que dormías en ríos, en puentes? Sí. ¿Y te tapabas con papel periódico? Porque sí, en la ciudad donde yo vivo... ¿Eso es en Colombia? En Colombia, sí. Es una ciudad como en el verano aquí en Orlando. Es bien caliente. Pero a eso de la madrugada, después de entre la 1 de la mañana y 4, wow, hace frío, que como está todo el día el cuerpo caliente, cualquier brisita se siente, y más si tú estás debajo de un puente al lado del río o en el río. Entonces, pero claro. ¿tú lo hacías por rebeldía? ¿Salías de la casa y te ibas a vivir a la calle? Sí, yo me fui de mi casa. Yo me fui de mi casa. ¿Definitivamente? Sí, yo me fui de mi casa y no quería. Y resulta que es que cuando fui a buscar apoyo en la mamá de mi papá, como mi papá no le aportaba a ellos, no tuve ese buen recibimiento, entonces yo tuve que irme por fuera. Entonces, amigos me ayudaban, yo le pedía a mi hermano ayuda y él me ayudaba sacándome cositas, y para que yo en ese tiempo estudiaba, entonces para poder ir a estudiar, por supuesto me tenía que bañar en el río, en el puente. ¿Ahí te hacías en el río? Sí, para poder irme no tan sucio, por lo menos la ropa sucia, pero no yo sucio para la escuela. Y así transcurrió el tiempo. Pasando esa dificultad. O sea, se te hizo difícil en esos años. Muy difícil. Viviendo en la calle, sí, estando en el río, haciéndote en el río, no estabas en casa, tu papá se había desentendido de la familia. ¿Qué otras cosas más pasaron en esos años tan difíciles? Hubo mucha... por la irresponsabilidad un poco de mi papá, hubo escasez en mi casa. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy felizmente casado con mi esposita, Mónica, que se llama. Veo yo la niñez de ella versus la niñez mía, donde ella dice, si yo pudiera, retrocedería a mi niñez, mientras yo no lo desearía. Yo mi niñez quedó atrás y no quiero volver allá porque yo la pasé muy duro. ¿Ella también es de Colombia? Sí, ella es de Colombia, la conocí desde Nueva York por internet. ¿Por internet la conociste? Por internet, sí, la conocí por internet, chateamos y la conocí. O sea que sí funciona el internet para ti. Funcionó súper bien. O sea, a pesar de... para conseguir una pareja. Sí, funciona súper bien porque... Porque hay algunas parejas que han tenido una buena experiencia, otras no han tenido una buena experiencia. Sí, he conocido mucho de eso. Y gracias a Dios me fue muy bien y la conocí a través del internet y ella había conocido al Señor y se había apartado un poco. Entonces... Pero antes de llegar ahí, para no saltarnos en tu historia, porque yo sé que el televidente quiere conocer la ruta, el proceso, digamos, de la historia. Entonces, en esos primeros años fue muy difícil, ya nos contaste algunas características, qué tan duro y qué tan difícil fue. ¿Cómo saltaste a Estados Unidos? ¿Cómo viniste? ¿Cómo fue esa transferencia? ¿En qué momento ocurrió eso? Yo termino lo que le llaman aquí el high school. ¿Allá en Colombia? En Colombia. Entro a la universidad. Entro a la universidad pública, porque pues, no podía entrar a una universidad privada por lo costoso en ese tiempo. Entro, empiezo a trabajar y ya con la plata que ganaba me meto a una universidad
privada porque la pública en ese tiempo había mucho desorden, mucha rebeldía, los mismos estudiantes, entonces mucha huelga, muchos problemas. Horrible. Un semestre de 6 meses duraba hasta 2 años. Entonces, ¿cuándo se iba a graduar uno? Entonces me pasé a la privada para poder terminar mi carrera. Porque comenzaste a trabajar. Porque comencé a trabajar. Comenzaste a tener tus propios ingresos personales. Mis propios ingresos personales. Entonces ya pude trabajar y ir escalafonando a raíz de la universidad. Termino mi universidad y me vengo para acá. ¿Por qué me vengo para acá? Porque cuando empiezo a trabajar en ese tiempo en mi país, empiezan a explotar a la gente y no me gusta cuando explotan a la gente. ¿En qué sentido? Mira, a mí me ofrecieron... ¿Estamos hablando de qué año más o menos en Colombia? Estamos hablando del año 93, 94 más o menos. Todavía el terrorismo, horrible, lo que fuerte, es el narcotráfico siempre. Estaba en su apogeo. Sí, siempre estuvo en su apogeo. Por cierto, estuve en el ejército, en la guardia del presidente, estuve allá. Y entonces... ¿Tú serviste en esos años? Sí, serví. Y entonces resulta que en ese lapso de tiempo yo me vengo para acá. ¿Verdad? Estuve, desafortunadamente, en la misma universidad conocí un amigo que se juntó mucho conmigo, pero desafortunadamente andaba en caminos malos, de droga. No consumía, sino que él primero empezó transportándola y después siguió cobrando. Él era cobrador. ¿Tú te involucraste? Me involucré porque estaba joven, escasez de plata. Y toda la situación, entonces necesitaba plata. Era dinero fácil en esos años. Exactamente. La droga corría por todos lados en Colombia. Y en mi ciudad, lo que era en Cali, en Medellín, eso era... Y las chicas se dejaban atrapar por eso. Imagino. Entonces, a ti te gustaba eso. Claro. O sea, tú no tenías que ser muy bonito para poder sino que tenías plata. Era atractivo en la atmósfera. Supremamente atractivo. Claro que sí. Entonces... ¿qué pasó ahí? O sea, ¿te involucraste? Me involucré con eso y el problema fue que el compañero mío, uno de los peores errores que tuvimos fue que él se enamoró de la mujer de un mafioso. Al enamorarse de la mujer de un mafioso, ellos empezaron a salir. Se dieron cuenta el mafioso, el esposo de la señora, que ellos estaban saliendo. Entonces me contactaron a mí para que yo fuera el puente, para poder ellos salir. Para poder ellos salir, entonces me consiguieron también la esposa de otro mafioso. Pues se dieron cuenta y estuvieron a punto de matarnos. De ahí yo tuve que irme a esconder. O sea, tú también te involucraste con la esposa de otro. De otro, claro, porque como yo iba solo con ellos... Tú y tu amigo. Exacto. Entonces, para que yo no estuviera solo, me consiguieron otra mujer de otro mafioso y me metí en ese cuento con ellos. Pero eso era meterse a una zona roja. No, estuvieron a punto de matarnos. Si ya estabas metido en una zona roja, eso era más caliente aún. No, la esposa de un mafioso. Tú me estás diciendo entonces que tú también, igual que tu amigo, te involucraste con la esposa de uno de los mafiosos. O sea que por acompañarlo, por estar juntos, también te involucraste ahí. Me involucré y Marquito, lo que acarreía era que ella, para que nosotros estuviéramos con ella, ellas nos daban de todo. Y entonces tú estabas feliz porque lo tenías todo, plata, ropa, o sea, eso es lo que... Todas las comodidades. Exacto. Lo que yo nunca tuve, lo estaba teniendo, entonces yo estaba bien. Para mí esa era la vida que yo... Pero si ya estabas en una zona roja, eso era aún más caliente todavía. Más caliente porque era meterme... El peligro era mayor todavía. Claro, porque por la otra parte era que trabajábamos y por eso nos pagaban, pero la otra era meternos la esposa de un narcotraficante poderoso. Entonces, pues tuvimos que pagar las consecuencias, nos iban a matar por eso. ¿Qué pasó? Estábamos en una discoteca en Cali, una noche con las mujeres de estos mafiosos y sus guardaespaldas. Afortunadamente, como digo yo ahora, los planes de Dios son grandes, ¿verdad? Porque ese día la muchacha, una de las hijas del dueño del lugar, se sentó con nosotros. Cuando llegaron 2 tipos, lo cogieron al amigo mío del cuello, me cogieron a mí, me pusieron una pistola en el cuello, él también, y vamos para afuera. Para afuera indicaba que afuera nos iban a matar. La muchacha vio la situación, se paró, le dijo al papá y el papá cerró las puertas del lugar. Por eso fue que no nos mataron. Si no hubieran sido... No, si afuera en el parqueadero, en Cali en ese tiempo... ¿Estaban esperando? Sí, exacto. ¿A ti y a tu amigo? A mí y a mi amigo. Los 2 que entraron, a lo mejor afuera había más para matarnos. ¿Dios te guardó? Definitivamente. Sentó a la persona que tenía que estar sentada ahí con nosotros, que era la hija del dueño del establecimiento. Si ella no está sentada y actúa a hablar con el papá y cierra las puertas, salir de allí era muerto.
Ese era hombre muerto ya. Era seguro. Hombre, porque en Cali mataban en cualquier lado, en cualquier parte mataban en Cali. Era muy difícil. Sí, la vida era muy difícil por eso. ¿Qué fue lo que, digamos, fue pasando? ¿Fue transcurriendo ya los meses, el tiempo, los años? ¿Cómo transcurrió? ¿Te involucraste más? ¿Te saliste? No, ¿Qué fue lo que pasó? Le cogí miedo, le cogí pánico. Okay. Ya eso fue para ti como un punto de quiebre. Sí, no. Tú dijiste, acá pierdo la vida. No, sí, ya al verte amenazado, claro. Ya definitivamente... Hiciste un alto. Un alto. Y dije, no más, estuvimos escondidos casi 3 meses, así como te decía, como cucarachas arrastrándonos en el piso, que teníamos miedo hasta de respirar, porque no sabía en qué momento iba a caer alguien ahí para matarnos. Era un pánico que en cualquier momento... Terrible, yo nunca he tenido ese pánico, pero pánico. Ni dormíamos, ninguno de los dos, entonces decidí ya después de ese tiempo dedicarme a trabajar nomás en lo mío. Pero entonces, como te decía, no me gustaba ver a que al amigo, el que me ubicó en la empresa, por una condición, era muy amigo mío, lo despidieron y entonces me ofrecieron el puesto de él, más el puesto mío. Él era jefe mío. En ese tiempo, entonces dije yo, bueno, qué bueno, porque voy a ser jefe, voy a subir un poco más. Claro. Pero entonces me ofrecieron el puesto de él, el puesto mío, con el sueldo mío de abajo. Y dije yo, no, espérate, eso no me está cuadrando. Tomo el puesto de él, que me suban y yo cojo los 2 trabajos. Claro. Pero no funcionó así. Entonces yo vi la puerta aquí abierta. Dije yo, listo, me voy para Estados Unidos. Y ahí fue donde tú decidiste venir a los Estados Unidos. Por romper todo con mi ciudad, con mi país y venirme para Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó acá cuando llegaste? ¿Ya tu mamá estaba acá en los Estados Unidos? Mi hermano también ya estaba acá. ¿Ya tu hermano había llegado también? O sea, tú fuiste el último en llegar. El último en llegar, sí. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Bueno, ya mi mamá ya se había casado con un puertorriqueño que lo queremos muchísimo, es tremenda persona. Es más, mis hijos... le dicen a él abuelo. Yo les he enseñado para que le digan al abuelo porque ha sido estupenda persona. Nos terminó de criar, siempre estuvo ahí con nosotros, siempre estuvo con mi mamá, nos enseñó mi mamá siempre a ser trabajadores honestos, empezamos a trabajar. O sea, fue un buen ejemplo en casa, digamos. Sí, muy buen ejemplo. Guerrera hasta lo último. Tu mamá pudo rehacer su vida. Pudo rehacer su vida hasta el día de hoy con esta persona que es, como te dije, es muy buena persona. Y empezamos a trabajar. Una cosa que me llamó la atención es que ya sentía yo las ganas de buscar de Dios. No sé por qué, pero ya la Iglesia Católica no me llenaba como me llenaba antes. ¿Verdad? Porque tengo mis principios de mis abuelos muy metidos de iglesia. Pero muy tradicional. Muy tradicional, que hasta monaguillo fue. Pero no sé, no me llenaba. Háblanos un poquito, cuando ya venías tú a los Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó? Ya decidiste venir a los Estados Unidos, nos dijiste que tu hermano ya estaba acá, por supuesto tu mamá también. Cuéntanos, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Tu mamá te estaba esperando? ¿Cómo fue esa transición? Explícanos un poco al televidente. Te digo, Martico, gracias por preguntarme. Mira, como te decía, mi mamá hasta... lo máximo siempre fue guerrera con nosotros. Yo estoy en este país por ella. Sacó sus papeles, me sacó los papeles a mí, a mi hermano, me pagó el tiquete y me trajo aquí a este país. Ella hizo todo. Yo estoy aquí porque ella me trajo aquí. Cuando yo le dije, me quiero venir, ella inmediatamente me puso la residencia en mi país y me puso el tiquete que viniera. Me recibieron muy bien, ya al otro día a comprar camas, a cenar, a todo bien muy chévere ahí donde estábamos viviendo. Y bueno, a aprender un poco el idioma para poder defenderme y buscar algo que me ayudara con la profesión que yo he estudiado. Empecé a trabajar en una factoría de relojes. No ganaba mucho, entonces no veía que podía llegar a ascender a algo ahí. Me contacté con unos hermanos que ya como visitábamos una iglesia con mi mamá, allí me ofrecieron trabajar la parte de construcción, la parte eléctrica, porque yo soy ingeniero eléctrico, en la parte de la construcción. Y wow, qué gran diferencia, a ganarse unos 250 a la semana, a ganarse 1.200 a la semana. Eso estaba para mí fenomenal. Entonces, ya estando aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. Entonces vi el cambio, la diferencia de lo que yo me ganaba ya como profesional a trabajando aquí. Entonces me involucré en esa área. Empecé a trabajar, a asistir a la iglesia, a ser parte de la iglesia, hasta que, fíjate, nunca me pude involucrar con
alguien, y me han dicho, involúcrate con alguien de la iglesia, que iba a ser mucho mejor para mí, y me lo decían en la Biblia también, que no me uniera a cónyuges desiguales. Pero como que no lo entendía muy bien y siempre buscaba personas de la calle. Claro. Pero como Dios es perfecto, caigo a internet, a través de una novia, conozco internet, me empapo por internet y conozco a mi esposa por ahí. Con la bendición, porque considero siempre que mi esposa ha sido una bendición, de que ella ya conocía también al Señor. Wow. Claro. Pero se había apartado. Y empiezo a conocerla y a dialogar, y siendo ella la única persona en su casa que conocía a Cristo. Porque ella fue criada como, son dos también, pero como muy, todo para ella, tiene 7, 8 hijas, tías que no se casaron, entonces ella era el centro, claro. Entonces, pero las tías eran católicas, de que el padre iba a la casa a tomar café con ellas. Entonces todo se tenía que mover por ese medio. Sí. Y encontrarme ella de que no, ella no estaba en ese ambiente, sino que estaba en el que yo estaba, y yo, wow, eso tiene que ser de Dios. Pero logramos conocer, hice varios viajes para conocerla, para compartir con ella, hasta que nos casamos y yo la empecé a pedir. Pero hay una cosa bien, Marquitos, que cuando Dios está en el asunto, sí. Dios bendice, no sí importa qué, sí, no importa qué. Fíjate que conozco yo a mi esposa, nos casamos y días después teníamos la cita en la Embajada de Colombia para que ella le dieran la visa para poderse venir acá. En ese tiempo en mi país, te estoy hablando del 2000, era supremamente muchos conflictos, la droga, el narcotráfico, la guerrilla, todo eso estaba involucrado. Entonces era imposible que le dieran. Eran de 10 personas, negaban a 11. Así estaba la situación. O sea que no importaba, extremo, sí, digamos. Era bien difícil. Claro. Entonces nos vamos para la capital, porque mi esposa es de Medellín, nos vamos para la capital, que está en la embajada. Nos recibe una tía y su esposo y mis primos, y entonces en la noche cuando llega el esposo, me dice mi tía, bueno, habla con él, que él más o menos entiende lo de la embajada, para que prepare los papeles para que mañana llegues allá, ya listo. Cuando él empieza a preguntar, sácame esto, no tenemos, ok. ¿Y esto? Todos los requisitos, no cumplíamos. No cumplíamos. No cumplíamos. Entonces él nos dijo, no van a perder el tiempo porque se las van a negar. Claro. Y nosotros, wow. Nos quedamos pensando entre los dos. Mi tía me dio un cuarto para dormir con mi esposa. Oramos. Decidimos creerle a Dios. Nos fuimos para la embajada. Entra mi esposa, yo me tengo que quedar afuera. Entra mi esposa. Allá, cuando uno pide la cita, la pedía por una agencia de viajes. Ellos le daban un tiquete a un papelito para llenar información y entregarla ya con el pasaporte. Resulta que cuando mi esposa entra y le piden el pasaporte y el papelito ese, no lo tenía. Señora, pero ¿cómo no lo va a tener usted si eso se lo dan? No, a mí no me dieron nada. O sea, fuera de que no lo llevó, siempre dan uno, los de la agencia dan solamente uno. Pues claro. Ella por cosa preguntó, alguien había con un papel extra. Muy bien. Ella llena el papel. Claro. Llenando el papel, mientras estaban sentados, ella empieza a orar ahí, mientras llenaba el papel, entonces un señor se arrimó y dijo, ¿tú estás orando? ¿Estás rezando? Y dice ella, no, yo estoy orando. Entonces, ¿por qué quieres que ore por ti? Ay, sí, por favor, que es que yo quiero que me dieran la visa. Yo quiero que te quedes ahí. Vamos a hacer un segmento. Usted no se mueva de su televisor. Regresamos en punto y coma porque hay mucho más de la historia de nuestro amigo hoy día, el pastor Juan Libreros, que lo tenemos acá. Una vez más, gracias Juan por haber aceptado la invitación. No se vaya, que viene un testimonio poderoso tras esta historia que nos está contando. Regresamos. Juan, gracias una vez más por estar acá. Apreciamos de verdad el testimonio. Sabemos que estás abriendo tu corazón, contándonos un poco de tu historia al televidente. Juan Libreros es un amigo de la casa, un pastor colombiano, él que ya tiene casi 25 años en los Estados Unidos, así que nos está narrando el testimonio de vida. Te quedaste, para que el televidente pueda recordar, te quedaste en la parte que estabas con tu esposa entrando a la embajada para poder obtener la visa. Para podérmela traer.
para poder traerla a Estados Ya Unidos. no estábamos casados, ya quería. Ya era tu esposa. Ya era mi esposa, ya no estábamos casados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y en la noche anterior hemos orado de que Dios quiere los esposos juntos. Claro. Entonces, ella se presenta, Dios está en el asunto, le dan ese papel extra a ella que nadie lo tenía y la llaman. En el papel necesitaba una foto, como no tenía el papel, no se preparó para la foto, llegó allá y dijo, yo tengo una foto, pero nunca ni empezó a romperlo con los dientes, plastificado, y la señora le dijo, no, préstamelo para acá, yo te lo corto. Todavía lo corta ella y le da la visa a mi esposa. Y le otorga la visa. Le otorga la visa, que cuando salimos... Sin papeles, sin el papelito de la contraseña, nada. Sin foto, con los dientes, nada. Cuando ella, como la gente vio eso... La gente afuera, una señora le dice, ¿te negaron la visa? ¿Verdad? Y ella dice, no. Me la dieron. Dios me dio la visa. Eso es el favor y la misericordia de Dios. Amén, definitivamente. Eso era un propósito de Dios que no podía ser cambiado. No. Porque Dios estaba en el asunto. Exacto. Ya sabíamos nosotros que Dios estaba en el asunto con nosotros. Llegamos aquí, empezamos a establecernos como pareja. Viene nuestra primera niña. Me involucro cada vez más con la iglesia. Y empiezo en los ya empezaste en los caminos del Señor con tu esposa. Todo iba muy bien, pero hubo una temporada que fue muy difícil para ti, bueno, para tu esposa también, donde la enfermedad tocó la puerta y no se quiso ir. Cuéntale al televidente qué fue lo que pasó, porque tú estás trayendo básicamente, en el primer segmento nos has hablado de tu niñez, nos has hablado que fue bastante duro, dormías en las calles, te bañabas en los ríos para asearte, tu formación, tu high school, que lo acabaste de una manera bien dura. Tu papá pues no se desentendió en esos años de la casa, de tu mamá, de tu otro hermano. Entonces pasaste unos años primeros bien duros, bien difíciles, ¿no? Pero ya estás en Estados Unidos, tu mamá pudo rehacer su vida, se casó nuevamente con un hombre bastante positivo que te dio buen ejemplo, a ti, a tu hermano, y fue una bendición para tu mamá. Pero la enfermedad tocó la puerta de tu casa, ya siendo cristiano, habiéndote casado y habiendo Dios hecho ya el milagro de traer a tu esposa de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntale al televidente qué fue lo que pasó. Y puede sonar que no sea así, pero llegó la enfermedad y se abrieron las puertas para la bendición. Ok, explícanos Voy a explicar por qué. Sí. Resulta que yo conocía ya al Señor, trabajaba para el Señor, pero entonces yo era esclavo del trabajo. Ok, cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó entonces. Estamos hablando del episodio que la enfermedad tocó la puerta de tu casa y no se quiso ir. Cuéntale al televidente qué fue lo que pasó ahí, Juan. Resulta que, como te decía, yo invertía mucho tiempo en el trabajo. Sabía la bendición de Dios, lo hablaba, pero no la aplicaba en mi vida. Espiritualmente, en mi casa no estaba aportando nada. Era un compromiso que había tomado en la iglesia con el Señor y no más. Trabajaba demasiadas horas. Mi esposa y mis hijos querían tiempo de su papá y yo, ¿no? ¿Y quién provee? O sea, hablaba de que Dios provee, pero no lo aplicaba en mi vida. Claro. Tenía que yo trabajar para poder que cumpliera con las cosas, porque eso fue una de las metas mías, de yo trabajar, cubrir todo para que mi familia estuviera bien en casa. Pero entonces no llegó eso. Nunca encontraban a papá, nunca había nada de papá, de su esposo, porque siempre trabajando de una u otra forma. En febrero del 2007, entro yo a trabajar y estaba encargado con otro compañero de una obra de una escuela. En esa mañana entramos a las 7 a trabajar, recogemos material pesado de trabajo para llevarlo a la escuela donde estábamos trabajando. Entonces resulta que cuando terminamos de llevar el material pesado y la herramienta pesada de trabajo, más la herramienta personal de nosotros, yo me devuelvo al tráiler a llevar una extensión. Esa extensión estaba colgada en la pared, cuando la cojo se cae en la pared. Cuando yo me doblo a coger la extensión, yo sentí una fuerte explosión como de agua en mi espalda y inmediatamente se subió el dolor y perdí los pies. Dejé de sentir los pies. Espérate. Repites un poquito.
que tú al agacharte a poder traer la extensión, ¿qué fue lo que pasó? ¿Explotó qué? Yo sentí una explosión en mi espalda, como si cuando le hubieran tirado una bomba o un balón de agua y se reventara en tu espalda, así sentí yo. Algo muy fuerte. Sí, muy fuerte, una explosión, pero líquido, como sentí, como si te hubiera caído una bolsa. Si hubiera derramado líquido en tu espalda. Durísimo. ¿Tú sentiste esa sensación? Sentí esa sensación y sentí un dolor impresionante después de eso. Primero sentí eso y sentí el dolor, inmediatamente perdí las piernas, quedé sin piernas. O sea, ¿ya no podías caminar? No, ya no. ¿En ese momento? En ese momento. ¿Y en ese lugar? Y en ese lugar. Yo quedé tirado en el suelo, el dolor era impresionante y como pude me acomodé un poquito donde menos me doliera. Claro, como yo no retorné, los muchachos se preocuparon. Wow. Se devolvieron donde yo estaba y me dieron tiro. ¿Y qué te pasó? Digo yo, no sé qué pasó, tengo un dolor impresionante y no siento mis pies. Entonces me vinieron, me acomodaron un poquito sentado porque no daba más. Y dije yo, no, yo como no sabía qué es lo que me estaba pasando, dije, no, déjame aquí un ratico, no quiero perder mi día. Porque no te olvides que yo pensaba en el trabajo, tú pensando en el trabajo, en producir. Claro. Y yo sigo trabajando y me decían los compañeros, no, pero Juan, más bien vete para tu casa, te recuperas y vienes mañana. Pierdes un día, pero no pierdes 4. Y dije, no, yo no quiero perder nada. Yo me quedo aquí esperando. Pero entonces el dolor más impresionante y yo no sentía mis pies. Cuando ya el pero dolor... si no podías caminar, tú mismo habías comprobado que no podías caminar. Pero la impotencia que yo sentía en mi mente, en mí mismo, de que yo tenía que producir. Y tenía que seguir el trabajo. Sí, tenía que seguir el trabajo. A pesar de. Wow. Esa era la idea que yo tenía en mi cabeza. Entonces viene eso bien fuerte y bueno, viene una ambulancia, me llevan para el hospital, está inflamado la espalda, tenía eso como bien hinchado, por la hinchación no me pudieron operar, se tardaron un poco, pero entonces en el movimiento... ¿Qué dijeron los médicos? En un principio tomaron rayos X y no vieron fractura, entendieron que era algo muscular. Muscular, sí. Pero pasaban los días y el medicamento no. Y llamaron al médico y no estaba, entonces el que estaba reemplazándolo me dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer un MRI. Ok, ¿eso fue dónde? ¿En qué sitio? En el hospital de Orange, ahí yendo para el downtown de Orlando. Ok. Entonces me dice, no, yo voy a hacer un MRI, a ver qué pasa. Cuando viene el MRI se asustó. Estaban todos los discos explotados. ¿Todos los discos explotados? Desde el 1 hasta el sacro, explotados. ¿Desde el 1 hasta el? Hasta el sacro. Este es el último. Está 1, 2, 3, 4, 5 y el sacro. ¿Todos explotados? Todos explotados. Y anexo a eso, como se explotaron, los huesos se chocaron uno con otro. Oh, wow. El movimiento que me producía, el dolor que me producía al yo moverme eran los huesos chocando y comiéndose la espina dorsal. Porque es que... O sea, no habían discos entre... No, entre hueso y hueso. Era chocante el hueso. ¿Y los huesos estaban chocando? Chocando y en el choque, el desgaste, el hueso se estaba comiendo la espina dorsal. Porque es que uno lleva una idea errónea de que la columna son los huesos. No, ese es el vehículo para que esté bien la columna. La columna es el nervio que va por dentro. Claro. Ese nervio es que cuando se corta, la persona queda inválida. Tú puedes tener fractura en el hueso, pero si el nervio se corta, es inválido. Entonces, eso es lo que me estaba pasando a mí. El hueso se estaba comiendo. Se hicieron unos exámenes más profundos, unos CT scan, y se dieron cuenta que en el transcurso de 3 meses, esperando la inflamación bajara, el hueso se había comido 17 milímetros de un diámetro de 22 que tiene la columna. O sea, yo en ese momento tengo... 17 milímetros de un diámetro de... 22. Pero eso fue más del 75%. Más del 75%. Tengo una lineecita de 5 milímetros que lo que hicieron fue sacarme todos los huesos, colocar unos tornillos y unos expansivos para evitar que esa línea se corte. Porque si esa línea se corte, pierdo mis pies. Definitivamente. Entonces, al descomprimir eso y empezar a hacer el tratamiento, mis piernas volvieron otra vez. Yo tenía loco al doctor de aquí, porque es que pasaban los días y él me decía, tranquilo, Juan, que tú vas a caminar, y yo no veía mis pies. Entonces, yo no quería escuchar lo que mucha gente habla. O sea, muchos doctores ves dicen, qué pena, tratamos de hacer lo máximo, pero... ¿Tú no querías escuchar eso? No, yo no quería escuchar que al cabo del tiempo me dijeran a mí, Juan, lo intentamos todo, quedaste inválido. No, esa no era opción para mí. Ok, ¿cómo entró Dios en esta historia? ¿Cómo entra Dios en esta historia? Dios está ahí, mirando lo que te está sucediendo,
ya tú eras creyente, tú eras un hombre que iba a la iglesia, le servía al Señor, pero habías dicho de que estabas muy involucrado también en tu trabajo, que toda tu mente estaba también metida en tu trabajo, haciendo muchas horas para estar cada vez mejor económicamente. Exacto. ¿Cómo entra Dios, cómo te intercepta Dios en esta historia, Juan? Bueno, cuéntale eso al televidente. Resulta que antes de operar, esperando que ellos bajaran la inflamación para no ser muy costoso todo, me mandaron a la casa, ¿verdad? Con una asistencia de enfermeras. Resulta que al pasar el tiempo, los días, en ese tiempo de estar en casa, mi esposa no le llega el tiempo de la mujer, el periodo que ella tiene mensualmente, no le llega. Se hace un examen, sorpresa, está en embarazo. Justo en ese momento. En ese momento está en embarazo ella. Wow, para mí eso fue, mejor dicho, echarle hielo al agua fría. Wow, para mí fue chocante. Entonces ahí es donde yo empiezo a discutir. Tú estás pasando por un momento así y justo tu esposa te da esa noticia. Esa noticia me dice, mira. En medio de una situación así. Wow. Entonces yo le digo a mi esposa, wow, no puede ser. Entonces ella se acuesta a dormir, yo me levanto, me voy para la sala para que ella no me viera y me pongo a discutir con Dios. Digo, no, Señor, tienes que sanarme. Yo necesito irme a trabajar porque ya viene otra boca a pedir comida. Y necesito ponerme a trabajar. Necesito que me quites estos dolores, me sane, porque necesito irme a trabajar. Tú sabes que necesito. Y los dolores eran más intensos, más dolorosos. Yo decía, pero Señor, saname para yo poder irme a trabajar. Yo he creído en vos, yo he creído en todo lo que tú has hecho. Por favor, tú hablando con Dios. Con Él, llorándole y diciéndole. Porque quebrantado en su presencia. Quebrantado porque es que yo decía, otra boca, yo no me imaginaba otra boca pidiendo comida y yo en la cama. Decía, ¿y dónde va a llegar la provisión? Dios ministra mi vida, me dice, es que no te has dado cuenta que me quebranto, Marquito, y perdóname, pero es que... No, tranquilo. La provisión... Que fue un momento bien duro, bien difícil. Sí, durísimo. La provisión no viene a tu casa por ti. Eso te responde el Señor. La provisión no viene a tu casa por ti, viene por mí. Wow. Me muestra una mano grande. Me muestra a mi mente una mano grande, grande. Y me muestra como un alfilercito en la mitad. Me dice, ese eres tú. ¿Te vas a caer de ahí? Wow. Me dice, de ahí tú no te vas a caer. Voy a seguir proveyendo para tu casa. Dolor persiste, pero veo que todo en mi casa marcha normal. Todo seguía fluyendo. Dios proveyendo de una u otra forma. No faltaba nada. Nada. Marquitos, te digo, una vez yo recibo un cheque y es exactamente para pagar el mortgage de mi casa. Sí, imagínate. Exactamente, sin trabajar. Y yo le decía, Señor, viste, necesito trabajar. Este cheque es solamente para pagar el mortgage. La otra parte que yo hacía es la que yo cubría la casa. Yo no quiero que mi esposa se vaya a trabajar. Necesito que me sanes. Y me dice, Señor, no, cubre tu casa. Pero, Señor, porque es que en la nevera ya no había nada. Cubre tu casa. Señor, necesito pagar. Cubre tu casa. Al otro día yo le doy la plata a mi esposa. Ella va y compra, hace remesa para toda la casa. Y digo yo, bueno, no hay para pagar la casa. Eso fue el jueves. El viernes, mi esposa recibe un sobre. Perdóname, Marquito, es que... No, tranquilo, Juan. Yo sé que yo quiero que la gente me entienda. Cuando tú ves a Dios obrar de esa forma, es imposible no ser quebrantado. Tan real. Tan auténtico. Tan auténtico. Y es posible, perdóname Juan, y es posible que usted esté pasando exactamente, yo siento en mi espíritu que usted está pasando exactamente por la misma situación. Usted está ahí mirándonos con su propia historia como Juan, desesperado. Usted hombre que me escucha, mujer que me escucha, incluso joven que me escucha. Es posible que usted esté ahí desesperado diciendo, Señor, pido tu auxilio, pido tu socorro. Pido, Señor, que entres en forma tangible a mi vida. Y es posible que usted diga, ¿hasta cuándo va a ser esto?
Porque hay gente que entra en una desesperación. Este hombre está acá, este pastor está acá, porque ahora es un pastor quebrantado en la presencia del Señor, abriendo su corazón y contando su testimonio de cómo él vio la mano de Dios real. Hay mucha gente que a veces no cree que Dios existe, no cree que Dios es real. Y hemos venido a decirle en este día, en este programa, decirle que Dios es real. Dios tiene oídos para escuchar tu clamor y tiene boca para responder en medio de tu crisis, en medio de tu clamor. ¿Tú puedes dar fe de eso? Amén, totalmente. Tú viste la obra sobrenatural, el sustento, cómo Dios te respondió y te dijo, no te preocupes, tú no eres el que sustenta tu hogar, yo soy el que sustento tu hogar. Amén. Y ha sido fiel hasta hoy. Mira, Marquito, tanto nos mima. ¿Qué fue lo que pasó? Tanto nos mima que, fíjate, en mi casa, en la parte de atrás, pues sabemos que aquí en la Florida es un sitio donde tuvieron que preacondicionarlo para poder casa, porque esto era mucha arena, arena de mar. Entonces, en la parte de atrás de mi casa le echaron un poquitico de tierra, entonces los vecinos han intentado sembrar y no producía nada. Entonces, una vez me vieron sembrando y me dijeron, no, siempre nos pierdes el tiempo. Y yo, no, bueno, Señor, tú dices que yo lo que tengo que hacer es sembrar y creer en ti. Bueno, tú vas. Mis palos dieron frutos y yo me sentaba allá afuera para que ellos me vieran comer de los frutos que ellos decían que era imposible que dieran. Pero yo quería que ellos vieran que Dios está vivo hoy, Dios respalda hoy. Aún en esos pequeños detalles. En esos pequeños Marquito. En los grandes detalles, como tu testimonio, que Dios te sustentó, te sanó, te restauró, sostuvo a tu familia en esa crisis. Dios es real, Juan. Amén. Mira, Marquito, y amigo televidente, te quiero decir esta cosa. Mi esposa hoy día hace un part-time en Disney. No es por necesidad, es porque mis hijos tengan los tickets para que puedan ir al parque. Pero no es porque nos estamos muriendo de hambre, porque Dios ha sido fiel. A pesar de, yo me he atrevido a creerle. Es más, tanto lo mismo, Marquito, que, fíjate, en la casa donde yo vivía antes tenía 3 cuarticos, ahora tengo 4 muchachos y tengo un varoncito. Yo tenía durmiendo el varoncito con la mayorcita mía. Ya entró una etapa en donde el niño ya empieza a tener conciencia y la grandecita me está formando. Necesito corregir eso, porque yo he visto a través del transcurrir en las iglesias que los papás no actúan cuando tienen que actuar, hacer su trabajo que Dios les ha puesto. Entonces, lo más fácil, echan a las hijas y a los hijos se los comen a palo. Pero no ven que es que ellos no actuaron cuando tenían que actuar. Entonces, la más fácil, el hilo se revienta por el lado más fácil. Los hijos a darle irresponsablemente. Entonces, yo actúo, entonces digo, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Necesito que me dé una casita de un cuarto más para yo dividir mi hijo de mi hija. Y como él me dijo que él me sustentaba, él me dio una casita. O sea que Dios es fiel. Dios es fiel, Dios está vivo, Dios derramó toda la sangre que él tenía en la cruz para que tú y yo pudiéramos gozar de una vida plena, donde tú no tienes que hacer nada, solamente creerle a él. Te operaron, te restauraste, ahora estás caminando, no necesitas de una silla de ruedas para transportarte. Ahora tú caminas, Dios sigue obrando en tu salud, Dios sigue obrando en tu vida. Ahora eres un pastor, ahora le sirves al Señor, eres pastor asociado de la iglesia sobre la roca. Casa sobre la roca. ¿Cómo está eso? ¿Cómo te sientes ahora después de haber experimentado desde tu niñez, una niñez tan dura? Tú puedes ministrar desde la experiencia. Definitivamente. Ahora veo los cambios, veo que Dios se hizo real, porque es que necesitaba de este contacto con Dios para ver que Él es real, para poder yo testificar desde mi propio entrañas que Dios es un Dios vivo y Dios es real, no es una fábula que nos han inventado 2 o 3. No es una historia de la Biblia. No, que lo que ocurre ahí esto es real. Es real y que tan real es que se ha hecho real en mi vida. Dios se metió en mí y desde adentro ha empezado a orar. Me ha cambiado a mí, me ha cambiado mi forma de pensar, me ha demostrado en mi vida de que Él es un Dios, como dice la palabra, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Escúchame, llevo yo 8 años en esta condición, no he trabajado, Dios ha sido fiel, Dios ha mantenido mi casa,
Marquito, como te digo, mi esposa no ha tenido, gracias a Dios, la necesidad de ir a trabajar porque no hay con qué comer en mi casa. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. A pesar de mi condición, día tras día lo sigo viendo. Yo estoy mejorando, no por la imposibilidad de los médicos, es porque la mano de Dios en mi vida. Yo no era para que estuviera caminando con ese hilito. Yo no era para que... ¿Y con ese hilito de cuántos centímetros? 5 milímetros. 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 ¿Estás caminando hoy en día? Estoy caminando hoy en día. ¿Manejas también? Manejo también. Dígame usted si Dios no es real. Dígame usted que está pasando una crisis y se está ahogando ahora en esa crisis. Usted está entrando en una desesperación y hasta quiere suicidarse por su crisis. ¿Es así o no? Porque hay mucha gente que posiblemente nos está viendo, Juan, que quiere hasta suicidarse por esa crisis. Este hombre de Dios con familia, ¿cuántos hijos tienes? 4. Tengo 4 hijos. ¿Tú trabajas o no? No. No trabaja. ¿Hace cuántos años? 8 ya. ¿Y cuántos centímetros tienes? 5 milímetros. 5 milímetros en su columna. En ¿Eso mi es correcto? columna, en la parte lumbar, 5 milímetros. ¿No tienes discos? No tengo discos. Ni uno. Ni hueso. Estoy sostenido con tornillos de la mano de Dios. Y un hombre que le sirve a Dios, acá en la ciudad de Orlando, un pastor, un hombre que está sirviendo, tiene las manos en el arado, sirviéndole al Señor todos los días de su vida. Amén. Mira, Marquitos, una cosita más te iba a comentar. Aquella persona que puede estar diciéndome, pero de pronto el pastor no sabe qué es la depresión. Wow, lo he vivido, Marquitos. A raíz yo le doy gracias a Dios de que yo no sufro de eso. Yo lo he vivido por los medicamentos fuertes. Yo tengo una implantación de una bomba de morfina en mi cuerpo. Tengo 2 aparatos neuroestimuladores en mi cuerpo porque el dolor es constante, porque no hay cómo la ciencia recuperar eso ahora. Hay que esperar en el futuro que ellos hagan algo, pero yo no me atrevo a creerle a ellos, yo me atrevo a creerles a Dios. Amén. ¿Dios aparatos qué? ¿Dos aparatos? 2 aparatos estimuladores en mi espalda, que son 2 aparatos, 2 pilas, con unos cables eléctricos conectados a mi columna para darme unos corrientes para que minimizar lo más que se pueda el dolor. El dolor mío es 8, de ahí para adelante. El mío no han podido bajarlo de 8. Me han hecho inyecciones, me han operado 6 veces, no me han podido bajar los dolores. Lo último que me pusieron es una bomba de morfina implantada en mi cuerpo. ¿Dentro de tu cuerpo? Dentro de mi cuerpo. Una bomba de morfina más o menos así de grande, por ahí así de profunda. Wow. Con 4 medicamentos. Porque como el dolor es tan fuerte... Dentro de eso tiene 4 medicamentos, aparte de la morfina. Aparte de la morfina. 3 relajadores musculares y una para la presión. No sufro de la presión, pero como los dolores son tan fuertes, la presión se dispara y eso puede matar a la persona. Entonces estoy tomando medicamento por la boca más la morfina. Y entonces, como son medicamentos supremamente fuertes, yo tengo un medicamento, Marquitos, que me lo tomo en la noche porque me quedo como un drogadicto. Entonces no quiero que mis hijos pequeñitos me vean porque no tengo cómo explicarles todavía de que el papá no es que sea borracho, no es que le guste estar así, sino que es una condición porque no me aguanto el dolor y tengo que tomarla, no es más. Pero lo que sí ellos ven, que papi en la noche se levanta a orar, camina, que puedo ir con ellos a una playa, puedo ir a Disney con ellos a disfrutar, ¿sí? Entonces, en ese momento, a raíz de los medicamentos, yo sufro depresión. Yo tengo una pastillita que tengo que estar tomando, pero es por el medicamento. Pero ¿sabes? Yo he visto que el Señor me ha permitido para que yo experimente y pueda decirte a ti que la cura para la depresión es definitivamente Cristo. Si yo no hubiera tenido a Cristo, yo entiendo por qué la gente hace las locuras que hace. Se matan ellos, matan el perro en la casa y matan a la familia, porque no hay esperanza. ¿Te hubieras suicidado? En esa condición, Marquito, hace rato lo hubiera hecho. Si yo no tuviera a Cristo, créeme que sí. Porque los dolores son solamente mi esposa y mis hijos. Aquí trajimos una pareja que nos dijo lo siguiente y nos quedamos sorprendidos. Que llegó un momento que la muerte era más atractiva que la vida. Un hombre que 12 años con su esposa no podían tener hijos. Wow. Y ya ellos habían decidido, acá trajimos el testimonio. Ellos habían decidido ya matarse. Estaban poniéndose de acuerdo. Dios mío, ¿quién iba a matar a quién primero? Pero ya estaba decidido. El espíritu de muerte había entrado. Es posible que tú te encuentres así, quizás inmerso en una depresión, en un espíritu de muerte. Pero hoy hemos venido con este testimonio de este hombre que nació en Colombia, para todos esos colombianos que se están abandonando, que se están ahí inmersos en esa depresión,
para todo ese público latino que nos está viendo. En el nombre de Jesús te decimos, amén. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza de vida en Jesús. Nos quedan solamente 2 minutos. Yo quiero que tú ores, porque yo sé que hay gente que siento en mi espíritu que en su condición de salud mala, o sea, enfermos, están viendo el programa en televisión. Yo quiero que tú desates lo que hay en tu espíritu, amén, en 2 minutos para cerrar el programa. Amén. No nos queda más tiempo. Okay. Desata lo que el Espíritu Santo, bueno, pastor, por favor. Amén. Yo quiero orar por ti, porque lo mismo que he recibido, si tú abres tu corazón, sí, y solamente crees, Dios lo va a hacer. Oh, sí, Padre. Padre, yo en esta hora, Señor, sí, Señor. Estos son tus planes, esto tú ya lo tenías en tu agenda, Señor. Oh, sí, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, de la misma forma que yo te he conocido, Señor, he visto tu sanidad, tu provisión, tu soporte, Señor. Yo quiero que en esta hora toques poderosamente la vida de aquella persona que nos está viendo a través de estas cámaras de televisión, Señor. Sí, Señor. Toca su vida. Hazle saber, Señor, de que tú eres real hoy, así como me lo hiciste saber a mí y entender. Déjale saber, Señor, de que Él no está solo. De que estos eran los planes tuyos, de que tú escucharas, de que hay algo más, a pesar de... Oh, sí, Señor. Dios va a obrar de una manera sobrenatural, como lo ha hecho en mi vida. Oh, sí, Señor. No importa cuál sea la enfermedad, sea cáncer, sea sida, sea lo que sea, dolores, fracturas. Mira, el doctor por excelencia te dice que hasta hoy, hasta hoy. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Tenía control de esa enfermedad de tu vida, de tu mente. En el nombre de Jesús. Hoy eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Y por sus llagas, dice él. Sí, Señor. En Isaías 54 que somos sanos. Esa misma palabra te la siembro en tu corazón. Oh, sí, Señor. Declárate sano. A pesar de sano, que así como Dios vertió esa última gota de sangre por amor a ti, lo va a volver a hacer. Oh, sí, Señor. Y va a ser grande. Y vas a venir un día a dar testimonio de que Dios también te recogió con sus brazos de amor, sus manos de amor. Oh, sí, Padre. Y te ha hecho cosas extraordinarias en ti y en los tuyos. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Juan. Apreciamos muchísimo tu testimonio. Gracias por haber aceptado la invitación a Punto y Coma. Conéctate con Punto y Coma. Te vuelvo a repetir nuestra web. Estamos en www.puntoycomareino.com. puntoycomareino.com. Si necesitas oración, si quieres ver nuestros programas, ahí tenemos todos nuestros programas. Así que entra, danos tus comentarios y estamos ahí a tus órdenes. Será un honor y un privilegio poder responderte. Gracias una vez más, Juan, por ese testimonio de vida. Apreciamos muchísimo, de verdad que ha sido muy edificante escucharte tu historia. Gracias, nuevamente. Gracias, es un privilegio, es un honor poder estar aquí contigo. Te apreciamos mucho, te conocemos de años. Muchos años. Y sabemos que estás en donde tienes que estar, donde Dios te ha puesto. Amén. Esto es para edificar y que tú sepas de que Dios es real, definitivamente real y vivo. Amén. Nos vemos en nuestro próximo programa de Punto y Coma. Dios te bendiga.